Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a nuestra familia. Mi nombre es Carlos Bonilla, como ustedes saben, represento el Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo. Y hoy, como habíamos anunciado ya en nuestras páginas de Facebook, vamos a hablar un poquito de la salvación y la liberación que Jesucristo nos trajo cuando Él dio su vida por nosotros. Salvación y liberación es un tema bien profundo y que muchos teólogos pueden estar muchos días hablando solamente de este tema, pero nosotros vamos a tratar de tomar un poquito menos de tiempo y hacerlo lo mejor posible para que ni ustedes se aburran ni yo tenga que hablar mucho, ¿no? Entonces, antes de comenzar a hablar de salvación y liberación, vamos a hacer una pequeña oración porque siempre queremos que sea el Espíritu Santo que esté en control de todos nuestros mensajes y especialmente de nuestras palabras. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este día maravilloso, Señor. Te damos gracias por la tecnología que nos deja hermanarnos con tantos hermanos y hermanas alrededor del mundo. Y te pedimos, Señor, que especialmente, Señor, este mensaje que vayamos a dar hoy no sea mi intelecto, no sean mis labios, Señor, los que hablen, sino que sea el Espíritu Santo que hable a través de mi boca, Señor. De la misma forma te pedimos que el Espíritu Santo tome control de los oídos, de la mente y el corazón de todos aquellos que estén escuchando, para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo le pueda revelar aún más cosas de las que podamos decir aquí en este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. Salvación y liberación. La Biblia dice que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación, Jesús bajó del cielo y se encarnó, carne y sangre, y por nuestra causa fue crucificado para la remisión de nuestros pecados. Eso es lo que dice la Biblia y que tenemos que tener en cuenta antes de que empecemos a hablar de salvación y liberación. Ahora, vamos a hablar de salvación. La definición, es decir, hay muchas definiciones por cada palabra en el mundo, pero una de las definiciones teológicas de salvación es que salvación significa el perdón de nuestros pecados para que podamos obtener la posibilidad de tener una vida eterna o tener una vida eterna. Ahora vamos a ver lo que dicen los teólogos y los diccionarios cristianos de la palabra liberación. Ser liberado de nuestros pecados es liberación, pero aún un poquito más que eso, también el ser liberados de toda atadura y esclavitud, de todo vicio pecaminoso que nosotros teníamos en el pasado. Liberación va un paso más allá de la salvación. Aquellos que le respondieron a Jesús con fe fueron perdonados de sus pecados y entonces luego fueron liberados. Escuchen bien, luego fueron liberados de la esclavitud de la culpa y el pecado y sus corazones quebrantados fueron reparados. Una creciente liberación de todo lo que los ataba. Es decir, le rompieron las cadenas de los vicios y de las cosas malas. Ahora estaban disponibles para ellos en Cristo. Y el deseo de Dios es liberar cada vez más a los creyentes de la esclavitud de su carne, del pensamiento impío y de la vida mundana. Vamos a repetir esto. Dios cada vez más quiere liberar
a los creyentes, a los que se dicen creer en Dios, pero que todavía están atados. Los quiere liberar de la esclavitud de la carne, cualquiera sea la imaginación suya, del pensamiento impío y de la vida mundana. La idea principal de la Biblia es el perdón de todos los pecados. Si vamos a poner en conjunto todo lo que la Biblia dice, en resumidas cuentas, es la reconciliación con Dios. Y para ser reconciliado con Dios necesitamos ser perdonados de todos nuestros pecados. En la Biblia encontraremos que no es nuestro esfuerzo humano por llegar a encontrar y descubrir a Dios y quién es Dios, sino que al contrario, es Dios quien nos busca a nosotros. En otras palabras, no te preocupes tanto por leer millones de libros para entender a Dios, sino tú entrégate a Dios en todo tu ser. Eso es muy importante. Y como Dios nos buscó a nosotros, es decir, es una pregunta, ¿cómo Dios nos buscó a nosotros? Dios nos buscó a nosotros enviando aquí a la tierra a su único, queridísimo Hijo, Jesucristo, a morir a la cruz para regalarnos por gracia la salvación divina. Nunca se olviden que la gracia nosotros no la ganamos, ni la compramos, ni la obtenemos por ningún esfuerzo, sino que la gracia es solamente dada por Dios. En el Viejo Testamento hay varios tipos de Cristo. Usted sabe muy bien, mejor que yo, porque han leído la Biblia perfectamente, que ha habido varios tipos de Cristo en el pasado. Es decir, gente que nosotros diríamos son vivos, wise people, como dicen en América, o gente que no tiene mucho escrúpulo, y se han hecho pasar por Cristos. Pero hay otros Cristos que mandó Dios a ver si podían cumplir la misión de lo que dice, lo que significa la palabra Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Y Dios mandó antes que Jesucristo a otros hombres de Dios a ver si podían cumplir la misión. Uno de los que mandó, o el primero que mandó, fue Adán. Y lamentablemente todos sabemos que Adán metió la pata y realmente por culpa de él todos llevamos en el DNA, como dicen aquí, los pecados de la carne. Falló muy tristemente y no tuvo esa salvación que él estaba llamado a tener para nosotros. Otro de esos tipos de Cristo fue Abel, un hombre muy bueno y un hombre de Dios, uno que sufrió muchísimo por su rectitud y su obediencia por Dios, pero no llegó. Otro también es Enoc, quien caminó sin pecados y fiel a Dios, pero Dios se lo llevó. Otros tipos podríamos incluir son Abraham, Moisés, Josué, Elías, Eliseos y otros más. Todos ellos fueron en cierto sentido Cristos que Dios puso en la tierra para tratar de traernos salvación a nosotros los seres humanos y reconciliarnos con Dios. Pero ninguno pudo llegar a llenar todos los requisitos completos como el Padre quería, como lo hizo Jesucristo. En el Viejo Testamento Dios trata con los judíos, tratando de hacer lo posible para hacerles entender que la salvación que Él quería entregarle a ellos no era una salvación material, sino una salvación espiritual.
Aunque la promesa de Dios de una tierra llena de miel y de leche, que ustedes ya lo han leído varias veces en el Viejo Testamento, aunque esa promesa era una tentadora llamada para seguir y obedecer a Dios, se imaginan que a mí estoy caminando en el desierto 40 años y me ofrecen una tierra llena de leche y de miel. Seguro que yo lo voy a obedecer en todo lo que diga. Sin embargo, los judíos rebeldes de corazón no lo siguieron realmente. Y esa llamada que tentaba a seguir a Dios, los judíos no entendían cuál era el deseo supremo de Dios. Y esto era la salvación divina, no una salvación física o emocional. Y quizás en ese punto es que radica la rebeldía de los judíos, el no haber entendido ese punto. Así que para Dios, Egipto, cuando hablaba con los judíos, significaba la esclavitud del pecado de los seres humanos, mientras que la famosa tierra prometida representaba la vida eterna para el hombre. Pero los judíos no lo entendieron. En pocas palabras, lo que los materialistas judíos, porque realmente al no aceptar realmente la prioridad espiritual, no nos queda nada más que lo material. Y entonces, por esa razón, los judíos eran materialistas. No entendieron nunca, fue que Dios quería una relación personal con cada uno de ellos. Si bien el deseo de Dios es salvación y liberación, esto no significa que tenga que ser esto un esfuerzo personal, y esto quiero que lo entiendan bien, como muchos lo creen. Contrario a otras religiones, nuestro cristianismo no requiere que nosotros tengamos que hacer esfuerzos personales para alcanzar la salvación. Bien dicho está en la Biblia que Dios tiene preparadas obras para que nosotros hagamos, pero eso no tiene nada que ver con que nosotros creamos que por hacer obras vamos a obtener la salvación. La salvación solamente viene a través de aceptar a Jesucristo. Solamente a través de la fe en Jesucristo alcanzamos salvación, que significa, mi queridísimo amigo y amiga, una vida maravillosa, eterna. Porque Jesús ya pagó por nuestra salvación. ¿Qué puedo hacer yo en este mundo para ganarme la salvación, cuando Jesucristo dio hasta la última gotita de sangre? Él ya pagó por nuestra salvación. La salvación, primero, es reconocer que uno necesita ser salvo de nuestros pecados. En el momento que Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido, dice la Biblia que sus ojos se abrieron y dice, tomaron conciencia de su desnudez. Muchas veces cuando nosotros, como ellos, pecamos, también nuestros ojos espirituales se llenan de miedo porque estamos como desnudos espiritualmente ante Dios. Quiere decir que desde el principio hemos aprendido a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Voy a repetir de vuelta, porque he escuchado a muchísima gente buscar excusas para justificar el mal. Y yo realmente les digo que nosotros, desde que nacemos, tenemos 6 meses, ya sabemos lo que es el bien y lo que es el mal.
Así que a veces, si elegimos el mal, no le echemos la culpa a Satanás. Quiere decir que desde el principio aprendimos eso. Y no hay salvación mientras nosotros sigamos haciendo lo malo que trajimos en nuestra naturaleza de hombre o mujer natural. No hay. Cuando David cometió un gran pecado con la mujer en la piscina, y después aún que mató a su esposo, ellos, por ser poderosos y gobernantes, quienes inclusive hacían todas las leyes para todo el pueblo, por un tiempo se creyeron y quisieron ocultar sus pecados. Pero como tiempo atrás alguien dijo, y esto lo escuchamos todos los días en la calle, tú podés engañar a alguna gente por algún tiempo, pero no podés engañar a toda la gente todo el tiempo, y menos a Dios. Y aunque David quiso seguir su vida común, dentro de su corazón ardía un fuego torturador que no lo dejaba dormir. Lo que David no calculó fue que Dios no mira las acciones o palabras que nosotros digamos o hagamos, sino que Dios mira no solamente nuestros corazones en los cuales hay pero muchísimas cosas, sino que se enfoca en las intenciones. Intenciones del corazón es muy diferente a lo que nosotros sentimos o nuestro corazón quiere expresar. Mucho cuidado con eso. Dios sabe perfectamente que tú dices, hermano, yo le voy a conseguir lo que usted quiera, y resulta que no es lo que usted tiene en la intención de su corazón. Dios lo sabe. Nuestra salvación comienza con la sabia sabiduría de Juan el Bautista. Y ustedes me dirán de dónde viene esto, ¿no? Estamos hablando de Jesucristo y yo salto a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue para mí el que puso la piedra fundamental prácticamente entre nosotros, cuando vino con el famoso confiesa y arrepiéntete. Entonces Juan el Bautista decía, confiesa y arrepiéntete. Y este, mi amigo, es el primer paso para conseguir tu salvación. No basta con ser consciente de nuestros pecados, sino que tenemos que tener la disponibilidad y coraje de aceptarlos, confesarlos y arrepentirnos. En 2 de Corintios 7, dice la Biblia, Dios a veces nos permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener salvación. Jamás debemos quejarnos de esas tristezas que nos producen los pecados, porque las tristezas del mundo solo producen muerte, y nos referimos a la muerte espiritual, en este caso, también puede ser muerte física. Pero lo que aquí hace la distinción es que las tristezas que llegan a nosotros, no se olviden que Dios dijo, tengo un plan para ti. Quiere decir que si viene algo bueno, voy a estar contento y le doy gracias a Dios. Pero si viene algo malo, también le voy a dar gracias a Dios. Porque Él me dijo, yo tengo un plan para ti. Y si Él me dice que tiene un plan para mí y viene una tristeza, quiere decir que también Él la dejó que pasó porque va a ser una prueba para mí. Pero sin embargo nosotros, los que están en el mundo,
Esas tristezas solamente le producen muerte por la simple razón que no tienen idea de la salvación ni siquiera de la sangre de Jesucristo. Juan el Bautista no se conformaba simplemente con las personas que se arrepintieran 180 grados, es decir, que quedaran mirando exactamente al revés de donde tenían la cara. Para Juan esto no era suficiente para ganarse la salvación divina. Juan les exigía que no solamente le mostraran a él que habían cambiado 180 grados su actitud, pero que aún más le trajeran, después que cambiaron y se arrepintieron, los frutos del arrepentimiento. En otras palabras, que le enseñaran a él, a Juan, que fue quien los bautizó, que desde hacía mucho tiempo habían adoptado una vida completamente diferente y que se mantenían firmes en la fe de Cristo. Ahora, vamos a hablar de la otra palabrita que incluí en el principio. Vamos a hablar de liberación. ¿Qué es la liberación? Liberación, de acuerdo a varios teólogos, es que la liberación de los hombres de cualquier opresión física o maltrato, así como también liberarlos de cualquier otra atadura espiritual, incluyendo los malos vicios. Y con esto hace Jesucristo que trae ese hombre a la familia de Dios. Liberar tiene una importancia impresionante porque cuando nos libera la sangre de Jesucristo, va más allá que perdonarnos los pecados. No solamente nos perdona los pecados, pero nos hace parte de la familia de Dios. Y eso es muy importante para nosotros. Pablo, con su sabiduría habitual, nos dice que él mismo, y está en Romanos, hace lo que no tendría que hacer y no hace lo que tendría que hacer. No es tan fácil para Dios poder liberarnos, porque escuchen lo que dijo Pablo. Dios sabe, Jesucristo sabe, que no es nada fácil liberar. Quizás salvar, y la salvación es más fácil, pero liberar, romper cadenas y romper ataduras es un poquito más difícil por nuestra rebeldía humana. En Romanos, Pablo dice eso: hago lo que no tendría que hacer, y lo que no tendría que hacer, lo hago. Ahora, ¿se imaginan que Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que fue un súper apóstol, que gracias a él nosotros los gentiles hoy conocemos a Jesucristo, dice estas palabras? ¿Qué quedará para nosotros, no? Y yo creo que esa es una razón para que nosotros tratemos, cuando hablamos de seguir a Jesucristo, tomarlo muy, muy en serio. Él nos explica en Romanos 8 cuál es el poder de liberación de Jesucristo, porque por el poder vivificador del Espíritu recibido de Jesucristo, Él nos libera del poder del pecado y de la muerte. Algo maravilloso, cuando la sangre de Jesucristo en la cruz venció no solamente a Satanás, a la maldad, a los pecados, sino venció la muerte. ¿A dónde está tu aguijón, muerte?
ya no más. Para poder liberarnos de nuestro pecado y de la muerte humana, no podemos hacerlo por medio de nuestro seguimiento de las leyes y de la ley, sino el único camino para liberarnos es seguir los pasos del único divino Hijo de Dios, quien vino a nuestra tierra a liberarnos. Él es el único que puede romper los dominios de las oscuridades, las cuales luchan cada día, y ustedes lo saben, por nuestras almas y nuestros corazones. Toda la Biblia tiene simplemente un mensaje evangélico, y ese mensaje, para aquellos que han leído toda la Biblia, aunque le parezca mentira, es bien simple. Ese mensaje es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Eso es todo en la Biblia. Lo que Jesucristo hizo por ti y por mí y por el otro y por el otro, por su misericordia, ustedes son salvos. Y por su misericordia, ustedes son liberados. Y eso está en Efesios 2:8, si lo quieren mirar. Y yo le agrego también lo que dije antes, no solo salvos, sino también liberados. Yo personalmente me quedo petrificado cuando quiero entender el amor infinito, infinito, infinito de Dios, el cual nunca lo voy a entender. ¿Cuántos hombres como yo hemos tenido montañas de pecado y de basura en nuestra vida, y hoy podemos sonreír y mirar a los ojos de Jesucristo sin pestañear y decirle: gracias, Jesús, gracias por todo lo que hiciste por nosotros? Yo creo que Dios miró la tierra y vio que sus hijitos y sus hijitas, a quienes había creado a sus semejanzas, no es a su semejanza, sino sus semejanzas, había alguien más allí con él, y ustedes conocen la historia. Estaban más descarriados esos hijitos, esas hijitas, que las gallinas atadas de la cola, como hubiera dicho mi tía. Y aún así, tomó a su único hijo querido y lo envió a nuestra tierra a morir una muerte vergonzosa, porque no fue solamente una muerte horrible de tortura, sino de vergüenza de estar allí en donde clavaban las cruces de los criminales y asesinos y otras personas vergonzosas. Y todo lo hizo para que nosotros tuviéramos otra oportunidad de amarlo a Él. Escuchen bien, otra oportunidad. Porque tanta nos dio y nosotros por rebelde no las quisimos. Y aún así vio como nosotros nos seguimos apartando de Él muchas veces, e inclusive rechazándolo. Y aún así nunca Dios se rindió, nunca Jesucristo se rindió, y siguieron levantando hijos e hijas de Él para que nos vuelvan a adquirir para su reino. Y cuando digo que sigue levantando hijos y hijas de Él, me estoy refiriendo a los tantos y tantos pastores, evangelistas, diáconos y todos esos hombres de Dios que trabajan duramente para ayudarnos a seguir en el camino recto y que no nos vayamos a desviar del camino. Salvarnos y liberarnos no es una obra del poder de Dios, es una obra del amor de Dios. Vamos a decirlo de vuelta. Que nos hayan salvado y liberado de la basura y de los pecados
no es un esfuerzo que Dios hizo en absoluto. Es una obra del amor que Él tiene por nosotros. Dios estuvo en todo momento dentro de Jesucristo, y aunque sufrió horriblemente todos los agravios que recibió Jesucristo, no tomó en cuenta los pecados de los hombres y voluntariamente fue a dejar hasta la última gotita de sangre para liberarnos de la esclavitud y de la muerte que nosotros creíamos que nos iba a ganar. Quizás para terminar, la liberación mayor de la cual Jesucristo nos liberó fue el horrible pánico que todos nosotros sentíamos antes acerca del día que tengamos que morir. El miedo a la muerte humana y física es quizás el objetivo más grande de la salvación y liberación del corazón y el amor de Jesucristo. Todos sabemos que la paga del pecado es la muerte, lo dice la Biblia. Y Jesucristo también lo sabía. Y su muerte fue la demostración de que Dios dio todo lo que pudo, absolutamente todo, para salvarnos, con tal de que nos diésemos cuenta de cuánto Él nos ama. En pocas palabras yo puedo resumir todo este mensaje diciendo algo: que la salvación y la liberación que Dios con Jesucristo trajo para nosotros como un regalo, porque fue por gracia, ha sido la demostración de amor más grande que nunca existió ni va a existir en el universo. Por eso cuando te digan o me digan a mí, trata de seguir el amor de Jesucristo, no lo dudes, síguelo, síguelo, síguelo. ¿Por qué tantas personas buenas tienen que ser liberadas por Jesucristo? Porque hay muchas personas que realmente parecen ángeles. Yo he tenido el placer de lo que yo creo, por lo menos 4 personas he abrazado en esta tierra que para mí eran ángeles. Y yo no sé si eran cristianos o no eran cristianos. Pero hay muchas y muchas personas buenas. ¿Y por qué tienen que ser liberados por Jesucristo? Porque en la Biblia también está escrito algo bastante fuerte que ustedes ya lo leyeron. Y es un verso que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Un niño tiene 10 meses y ya sabe cómo y cuándo llorar para obtener la atención y la servidumbre de su madre. Y de adulto después podemos empezar a ser asesinos, ladrones, mentirosos, estafadores, etcétera, etcétera. Nuestra naturaleza humana, por más que la quieramos esconder y reprimir, tarde o temprano sale a la luz. Y para satisfacer a nuestros egos, lo más práctico es darle la espalda a Dios y seguir haciendo lo que nuestros deseos humanos quieren hacer. Por eso hay solamente un camino para conseguir ser salvos y liberados. Y ese camino, hay alguien que la Biblia dice lo que Él dijo: yo soy el camino. Y abajo firmó Jesucristo. Aunque estemos en una bancarrota espiritual, no queremos admitirlo. Por eso Jesucristo dice: dichosos los
pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Está en Mateos 5:3. ¿Y qué quiere decir? Los pobres de corazón son los que reconocen que necesitan el perdón de Dios, que necesitan ser salvos y liberados. No como los que se creen autosuficientes como hacían los fariseos, llenos de arrogancia y orgullo hipócrita. Vamos a terminar recordando simplemente unas palabras muy simples. La salvación y la liberación de Jesucristo le costó su vida y su sangre. Y nosotros de rodillas podemos pasar 50 años dándole gracias, 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 Jesucristo. Así que la salvación y la liberación, yo quisiera que la tomaras muy, muy en serio, porque fue comprada no con dólares, no con pesos, pero con la sangre de Jesucristo. Entonces, no es por tus obras que serás salvo y liberado, sino serás solamente con la sangre de Jesús. Hermanos y hermanas, le doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que me haya podido expresar lo mejor posible. Perdón si dije alguna palabra equivocada, y realmente les pido que me manden comentarios, y que si algo he dicho que no creen que está bien, me lo digan, porque a mí me encanta aprender y por eso me encantan los comentarios. Les dejo con el Espíritu Santo y pido en el nombre de Jesús que Él bendiga a ustedes y a su familia.